Hola a todos y bienvenidos a esta síntesis clínica. Hoy vamos a destripar una revisión narrativa absolutamente fundamental, publicada por Pablo Avial y su equipo en The Lancet Infectious Diseases en 2023, titulada Hantavirus in Humans, A Review of Clinical Aspects and Management. Esta es una clase magistral diseñada específicamente para ti, intensivista, residente de medicina crítica, infectólogo o médico de urgencias. Vamos a hablar de un patógeno letal que no perdona errores. Entremos directamente en materia. Nuestra hoja de ruta es muy clara. Empezaremos con un caso clínico y la biología del virus, pasaremos por la epidemiología y el campo de batalla endotelial, desglosaremos el síndrome cardiopulmonar y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, para rematar con el diagnóstico presuntivo y el manejo crítico, ECMO incluido. Ponte en situación. Imagina tu próxima guardia. Te entra por la puerta de urgencias un paciente de 34 años, trabajador agrícola en una zona rural de la Patagonia. Lleva 5 días con fiebre, unas mialgias brutales, cefalea y un dolor abdominal tan difuso e intenso que casi te hace pensar en un abdomen agudo quirúrgico. Pides una analítica rápida y sorpresa, las plaquetas están en 60.000 por microlitro. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Ante un cuadro tan aparentemente inespecífico, el deterioro hemodinámico está a la vuelta de la esquina. Para anticiparnos ese colapso, tenemos que entender a qué nos enfrentamos a nivel biológico. Sección 1. El caso clínico y la biología viral. Vamos a conocer al enemigo. El virus Hantaan, que se aisló por primera vez en 1976 en Asia, da nombre a toda esta familia, los Hantaviridae. A ver, estructuralmente hablamos de virus de ARN monocatenario de polaridad negativa, envueltos en una capa lipídica. Tienen una organización genómica tripartita muy elegante. El segmento S, o pequeño, codifica la nucleocápside. El segmento M codifica las glicoproteínas GN y GC de la envoltura, que son la llave de entrada a la célula, y el segmento L codifica la ARN polimerasa. Pero ojo, el dato ecológico clave es este. El reservorio natural persistente es el roedor. Lo portan, lo diseminan, pero curiosamente el roedor no enferma. Y claro, ¿cómo da el salto a nuestra especie? Pues principalmente flotando en el aire. La transmisión ocurre por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales que provienen de la orina, las heces o la saliva de esos roedores infectados. Esta dinámica ambiental tan particular es precisamente lo que marca esa enorme brecha geográfica entre los síndromes clínicos, separando lo que vemos en América de lo que ocurre en Europa y Asia. Pero aquí viene la excepción a la regla, un dato que es epidemiológicamente aterrador. El virus Andes es el único, repito, el único hantavirus donde se ha demostrado sin lugar a dudas la transmisión de persona a persona. Se ha visto en brotes en el sur de Argentina y Chile, donde contactos estrechos, parejas o familiares que asisten a un paciente en fase prodrómica acaban contagiándose. Es una característica biológica tremenda que te obliga a replantearte todos los protocolos de aislamiento en cuanto sospechas de este patógeno en Sudamérica. Sección 2. Epidemiología y patogénesis endotelial. Dos mundos totalmente distintos. Si miras los datos a nivel global, te das cuenta de que estamos ante dos realidades clínicamente separadas. Por un lado, en las Américas, tenemos el síndrome cardiopulmonar, el HCPS. Hablamos de unos 300 casos al año, pero con letalidades devastadoras. Fíjate, 35% de mortalidad para el virus sin nombre, entre 21 y 36% para el Andes y hasta un altísimo 44,5% para la variante Araraquara en Brasil. Por otro lado, en Europa y Asia domina la fiebre hemorrágica con síndrome renal, o HRFR. Ahí los números asustan por el volumen, más de 24.000 casos anuales entre China y Corea, pero la letalidad cae drásticamente, un 0,1% en la cepa Púmala y en torno a un 10 o 12% para Dobrava. Y una excepción urbana mundial, el virus Seúl, transmitido por ratas domésticas en ciudades de todo el planeta. Curiosamente, la epidemiología nos deja una paradoja que es fascinante. Resulta que en las zonas donde la enfermedad es más grave, como Estados Unidos, Chile o Argentina, casi nadie tiene anticuerpos en la población general. La seroprevalencia es residual, del 0,1 al 2,2%. Sin embargo, si te vas a regiones con cepas más leves, como Paraguay o Panamá, la seroprevalencia se dispara hasta el 40%. Es decir, muchísima gente se expone y se infecta, pero la enfermedad es tan leve que apenas lo notan. Ahora, vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué es tan letal? Porque el campo de batalla es el endotelio vascular. Y grábate esto a fuego. El virus no destruye la célula, no hay un efecto lítico. Lo que provoca es una alteración puramente funcional de la barrera endotelial. ¿Cómo? Por 3 vías. Primero, se une a integrinas que regulan la permeabilidad. Segundo, desata una tormenta inmunológica brutal con picos de interleucina 6 y TNF-alfa.
Y tercero, provoca una respuesta hiperagresiva de las células CCD8+. Anatómicamente, el síndrome americano dirige todo este caos a los capilares pulmonares, mientras que la variante euroasiática castiga la médula renal y le suma un problema grave de coagulopatía. Sección 3. Síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Una carrera a contrarreloj. La progresión de este cuadro en las Américas es implacable. Arrancamos con un pródromo de 2 a 7 días. Fiebre, mialgias intensas y ese dolor abdominal profundo que te engaña simulando una apendicitis o un cuadro quirúrgico, muchas veces con vómitos. Un detalle clínico, si es el virus Andes puedes llegar a ver petequias en las axilas. Y de repente, en cuestión de horas, el paciente se precipita a la fase cardiopulmonar. Edema agudo de pulmón no cardiogénico masivo y shock. Y aquí está la advertencia más crítica de todas. La enorme mayoría de las muertes ocurren en las primeras 24 horas desde que cruzan la puerta del hospital. La ventana para salvarles es pequeñísima. Radiológicamente, el cambio te deja helado. Durante el pródromo haces una placa de tórax y está completamente limpia. Pero de pronto, los pulmones se encharcan. Aparece un engrosamiento septal evidente y un patrón en vídeo esmerilado masivo y bilateral. Piensa en la hemodinámica. Tienes una fuga capilar tan bestia hacia el tejido pulmonar que te quedas sin volumen intravascular. La precarga del ventrículo derecho desaparece, el índice cardíaco se desploma y las resistencias vasculares sistémicas se disparan para intentar compensar. Es una catástrofe hemodinámica de manual. Si queremos adelantarnos al shock, el laboratorio temprano es nuestro mejor aliado. Y la gran bandera roja es la trombocitopenia precoz. Las plaquetas caen a plomo muchas veces antes de que el paciente empiece a toser o se queje de disnea. Además, vas a ver inmunoblastos por encima del 10%, una hemoconcentración clarísima porque están perdiendo plasma hacia los pulmones, la LDH por las nubes por el daño tisular y un riñón que empieza a quejarse con un poco de creatinina elevada y proteinuria. Sección 4. Fiebre hemorrágica con síndrome renal. Cambiamos de continente. A diferencia del colapso fulminante que vemos en América, la versión de Eurasia sigue un guión clínico mucho más estructurado en 5 fases. Primero, una fase febril de unos 7 días donde la coagulación ya empieza a fallar. Luego, de 1 a 3 días de fase hipotensiva por la fuga capilar. Inmediatamente después, el riñón colapsa y entramos en una fase oligúrica de 3 a 7 días, que es la verdadera prueba de fuego. Si el paciente supera la insuficiencia renal aguda y el shock, pasará a una fase diurética, seguida de una convalecencia que puede arrastrarse durante meses. Pero incluso dentro de este síndrome hay clases. El virus Dobrava, por ejemplo, que circula por los Balcanes, es mucho más agresivo que el Pumala nórdico. Te hace sangrar más y te destroza más el riñón. De hecho, el 15% de los infectados por Dobrava acabarán necesitando hemodiálisis, frente a menos del 5% con Pumala. Y aquí te dejo un signo clínico súper curioso y específico, sobre todo para Pumala, la miopía transitoria. Hasta el 70% de los pacientes se quejan de visión borrosa. ¿Por qué? Porque la fuga vascular es tan generalizada que literalmente les engrosa el cristalino del ojo. Increíble, ¿verdad? Sección 5. Diagnóstico presuntivo. Hay que actuar rápido. Ya te lo digo claro, si te quedas esperando los resultados de la serología, llegas tarde. Para salvar a este paciente tienes que basarte en la sospecha clínica. Epidemia de la zona, contacto en las últimas semanas, fiebre y plaquetas bajas, punto. Y aquí tu mejor amigo es el frotis de sangre periférica. Hay 5 criterios clave: trombocitopenia, desviación a la izquierda de los granulocitos, ausencia de granulación tóxica en la serie mieloide, hemoconcentración evidente y más de un 10% de inmunoblastos. Si el paciente cumple 4 de estos 5, tienes una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99% para diagnosticar un síndrome cardiopulmonar. Es una herramienta brillante para la urgencia. Por supuesto, eventualmente confirmarás el diagnóstico. La IgM se eleva muy rapidito durante el pródromo y es la base de la serología ELISA. Pero el verdadero salto cualitativo lo da la biología molecular, la RT-PCR dirigida al segmento S del virus. Es tan sensible que en el caso del virus Andes se ha llegado a detectar el ARN viral circulando en sangre hasta 2 semanas completas antes del primer síntoma. Es una ventana de detección precoz espectacular. Y cuando tienes al paciente delante en urgencias, ¿cómo sabes si se va a despeñar hemodinámicamente en las próximas horas? Fíjate en 2 predictores de mortalidad letales al ingreso: un recuento de plaquetas por debajo de 40.000 y una proteinuria cuantitativa claramente positiva. Si tienes ambas, el riesgo de colapso catastrófico es inminente. Tienes que empezar a preparar el terreno para una escalada terapéutica masiva. Sección 6. Manejo crítico y ECMO. La última línea de defensa. Y aquí viene la verdad que incomoda en cuidados intensivos. No tenemos un antiviral que funcione. Los ensayos clínicos rigurosos demostraron que la ribavirina es inútil para el síndrome cardiopulmonar. Los pulsos de corticoides a altas dosis, testados en un doble ciego en Chile, tampoco sirven para nada.
Cuando el shock cardiogénico se instaura y las aminas vasoactivas no son suficientes, la única balsa de salvación es el ECMO venoarterial. Según series recientes, como las de Wernley y su equipo, el ECMO VA periférico rescata hasta un 80% de estos pacientes en shock refractario. Y atención a esta regla de oro en la UCI. Debes diferir la intubación endotraqueal todo lo posible hasta que tengas los accesos del ECMO canalizados. Ponerle presión positiva intratorácica a un paciente que tiene literalmente cero de precarga es la receta perfecta para un palo cardíaco inmediato en la inducción. En resumen, el margen de error con el hantavirus es prácticamente cero. Estamos ante una disfunción endotelial masiva, orquestada por el propio sistema inmune, que no responde a esteroides ni antivirales y que puede fulminar a un adulto sano en horas. Así que te dejo con una reflexión. Sabiendo que la clínica protrómica es tan inespecífica y que la única forma de salvarles es adelantarse al colapso con soporte extracorpóreo, ¿está tu sistema de triaje preparado para activar una alerta agresiva la próxima vez que veas una simple fiebre con trombocitopenia? Mantener un altísimo índice de sospecha es literalmente lo único que separa a tu paciente del desastre. Hola, soy el Dr. Asclepius. Te invito a visitar nuestro canal de WhatsApp y el podcast en Spotify de Asclepius Medical Training SAS. Te esperamos.